En el patio. Muchas gracias por vuestra asistencia a la presentación de este proyecto estratégico que se denomina Marbella. Yo soy Javier Lima, responsable técnico de la delegación del Plan Estratégico, que junto al grupo GEO, la delegación del proyecto estratégico ICIC Marbella, somos los organizadores de este evento. A continuación, le cedo la palabra al señor alcalde, don José Luis. Muchas gracias, Javier. Bienvenido a todos y a todas, tanto a las autoridades que me acompañan aquí arriba, casi todas, ¿verdad? Bueno, como a todos los representantes de los diferentes sectores de la ciudad, social, económico, que habéis sido y sois los que marcáis las pautas, las líneas estratégicas que tienen que definir el futuro de Marbella y San Pedro de Alcántara dentro del entorno de la Costa del Sol. Y en esa línea es lo que se enmarca el Marbella. Principalmente en saber que no podemos definir un futuro, ya no solamente contando con todos los que componen la ciudad, sino pensando que debe de estar específicamente apoyado en la innovación y en el conocimiento. Algo que no debe de ser aislado, sino aplicable a cualquiera de los sectores que o bien somos fuertes, como en materia de turismo, o bien debemos de serlo en el futuro, como pueden ser otros. Por lo tanto, hay que hacer una apuesta de planteamiento de futuro para verificar en el papel lo que hacia adelante debemos de acertar. Y al fin y al cabo en eso es lo que se establece en Marbella. No solo, además exclusivamente, en la línea estratégica en cuanto a acciones de sectores, sino también a ámbito territorial. Guadaiza es una zona de oportunidades, de futuro, y esa zona de oportunidades, que hoy en día puede ser un páramo de atrás, se debe de convertir quizás en un núcleo sobre el que termine pivotando toda la Costa del Sol y buena parte de otras comarcas cercanas. Y eso va a fundamentarse principalmente en el diseño que queremos establecer y los planteamientos de futuro que podamos desarrollar. Por eso, el estar hoy todos aquí comprometidos en un proyecto como el de Marbella puede significar también el arranque de una Marbella y un San Pedro de Alcántara de futuro. Es más, estoy seguro que va a significar el arranque de ese San Pedro y Marbella de futuro. Muchas gracias, Javier. Paso la palabra. A continuación, le cedo la palabra a don Javier Fortuna, teniente alcalde y portavoz. Entre sus competencias, delegado de proyectos estratégicos, por el que estoy especialmente agradecido, pues gracias a él, hoy podemos hablar de este proyecto, que podría ser tan importante para Marbella y que encaja perfectamente con esa ciudad del conocimiento y la innovación que el Plan Estratégico de Marbella-San Pedro 2022 propugna, para complementar y diversificar nuestra economía con otra más creativa, capaz de generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Le paso la palabra a Javier. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, yo pretendo hacer un pequeño recorrido histórico, muy corto, una historia muy reciente. Cronológicamente, nosotros, como todos ustedes saben, teníamos un plan. Era el plan de 2010, un PECO, que planteaba la zona de Guadaiza como una zona de oportunidad. Y cuando este nuevo equipo de gobierno llegó al ayuntamiento, trató de impulsar, entre otros, ese proyecto. Y en ese proyecto iba no solo el desarrollo de ese suelo, sino un planteamiento de lucha contra la desestacionalización, que es esa palabra tan tremebunda que siempre nos persigue, relacionando los destinos turísticos con las temporadas altas y bajas. Nosotros habíamos hecho un análisis del equipo de gobierno, en el cual contemplábamos que esa lucha contra la temporada baja se podría hacer básicamente en una ciudad como Marbella desde tres ámbitos, tres industrias diversificadoras que complementasen y no alterasen la actual Marbella, y que esa básicamente sería el fomento de la educación, una educación en nivel elevado que nos permitiese tener a imagen y semejanza de otros centros educativos de alto nivel que ya existen en la ciudad, como puede ser Le Roche, una presencia de estudiantes de un alto nivel adquisitivo que también atrajesen la presencia de sus padres y visitantes y que estuviesen básicamente en la temporada invernal cubriendo esa carencia de turistas que tiene la ciudad cada vez menos, pero que tiene todavía en temporada baja. Y otras dos patas que estaban relacionadas con las nuevas tecnologías.
Por un lado la digital y por otro lado la biosanitaria. Esas dos patas que nos parecían tan interesantes, pues bueno, primero hicimos un sondeo y a través de diferentes contactos, no solo aquí, sino acudiendo a otros sitios donde había empresas del sector interesadas en abrir nuevas oportunidades, pues detectamos que había un interés, que se había despertado un interés por desarrollar determinados elementos estratégicos, en este caso para esas empresas, en la zona de la Costa del Sol. Específicamente nos planteaban que su interés estaba en tres zonas fundamentales de la península, que eran Barcelona, Madrid y la Costa del Sol, y dentro de la Costa del Sol específicamente Marbella. Y aportaban para ello una serie de detalles que tienen que ver tanto con la tecnología, el desarrollo de la tecnología que ha llegado a Marbella en los últimos tiempos, nos referimos a los nodos de conexiones, a los nudos de información que vienen de diferentes continentes y que tienen la entrada en Europa y en esta zona de España, en una zona muy cercana a Marbella. Una vez chequeado ese interés, chequeamos también el de las empresas dedicadas a la investigación biosanitaria, y también vimos que para ello suponía un plus instalar un negocio de este tipo en una zona como Marbella, puesto que aquello que se ha planteado muchas veces, lo del famoso Silicon Valley, pero que todo el mundo tenía la idea, pero nadie concretaba, en este caso teníamos la oportunidad de ofrecer a esas empresas una ubicación que le diese varios atractivos añadidos no solamente al hecho de estar en Marbella, con todas las ventajas que tiene el clima, el tiempo magnífico y lo atractivo que resulta vivir en un sitio donde a partir de que terminas de trabajar pues te puedes dedicar a otras actividades. También teníamos como atractivo el hecho de que el desarrollo de determinadas redes, de determinadas comunicaciones, hacía que esos laboratorios, esas instalaciones de investigación pudiesen estar conectadas con todo el mundo al máximo nivel. Todo eso lo planteamos, lo verificamos de hecho, y tuvimos unas reuniones, están aquí presentes compañeros del equipo de gobierno que lo recordarán, con el tema del Guadaiza, que era la zona que parecía que era la adecuada para esa ubicación. En esa zona pues, se instalaría el centro tecnológico de investigación, también se complementaría con un centro de estudios universitarios, por definir, aún estábamos en el estadio inicial y no pudimos desarrollarlo totalmente, porque al poco tiempo pues, se produjo, como todos ustedes saben, la declaración de nulidad del PO de Marbella. Pero la idea de Marbella seguía viva. Y a una costa de que ahora mismo no tenemos esa disponibilidad de espacio, porque como todos ustedes saben, estamos desarrollando un nuevo PO, vamos a iniciar a desarrollar un nuevo PO, sí entendemos que tenemos que empezar a trabajar en crear el interés de esas empresas, en crear el espacio, el escenario, para que esas empresas acudan aquí. Ya hemos tenido alguna reunión con empresas importantes, nacionales, pero que tienen una instalación internacional, tienen dependencias en diferentes países y tienen un desarrollo de futuro bastante importante, especializándose en desarrollos tecnológicos en materiales concretos, pero cuando hablamos de la tecnología o de lo digital parece que siempre estamos hablando de lo mismo, pero hay que tener en cuenta que el desarrollo de determinados elementos del día a día parte de ese desarrollo digital. Contamos aquí en Marbella con empresas, y hay algún representante aquí que a nivel no solo local sino internacional, pues tienen esos contactos que han hecho que, bueno, pues aquí por ejemplo tenemos un representante de Equivo, que creo que fue una de las empresas que a nivel europeo fue la primera que probó la famosa gafa de Google, ¿no? Con la información incorporada a la gafa. Entonces, la presencia de esa sabia joven que ya estaba aquí y que podía explicar a estas empresas en su propio lenguaje cuáles eran los atractivos de Marbella para una instalaciones de este tipo, fue lo que nos continuó animando. Nosotros hicimos unos cálculos, hicimos unas valoraciones en cuanto a los espacios que se podían ocupar, al número de empresas que podían entrar, y el grupo GEO se terminó de concretarlo con unos cálculos que permitían avanzar un desarrollo empresarial por un lado, la creación de puestos de trabajo por otro y la instalación, por tanto, de unas empresas que iban a diversificar el producto. No hemos querido ceñirnos exclusivamente a esos cálculos porque parecería como si estuviésemos lanzando la idea, una de estas promesas, y ahora que estamos casi en la antesala de una campaña electoral, una de esas promesas preelectorales que luego se quedan en el vacío y se quedan en humo. Pero sí que entendemos que hay que iniciar el impulso, y nada mejor que para iniciar el impulso que el dar conocimiento del proyecto, porque esto puede abrir las puertas a personas interesadas en acudir a Marbella para entrar dentro de ese proyecto, y al mismo tiempo puede dar idea a las fuerzas vivas de la localidad, a los empresarios, a todos aquellos interesados en el desarrollo de Marbella, de que diferentes proyectos que ahora andan
flotan por el éter, por la cabeza de determinados emprendedores, pueden integrarse dentro de ese proyecto común que sería Marbella. Por lo tanto, esta presentación lo que busca es lanzar la posibilidad de desarrollo de no le llamaríamos parque tecnológico, sería una instalación que incluyese desde el trabajo de investigación al educativo y, por supuesto, a otro tipo de instalaciones empresariales que tuviesen también cabida, que estamos haciendo el continente en este momento para que todas aquellas empresas, tanto locales como no locales, que quieran entrar, puedan incorporarse. Por eso lo traemos aquí, lo presentamos y abrimos un periodo de consulta, por decirlo de alguna manera. Estamos en el momento de recoger la información que tanto de Marbella como del exterior se nos pueda dar en torno a este desarrollo, porque tenemos un margen de tiempo y por primera vez en los últimos tiempos, las urgencias que hemos tenido con el PGO, esto no es malo sino que es bueno, porque nos va a permitir planificar, nos va a permitir intercambiar ideas y experiencias con todos aquellos interesados y nos va a permitir mejorar el proyecto, que en definitiva, bueno, lo que tenemos ahora es esa estructura que hay que complementar. Sí tengo que decir que los primeros contactos que hemos tenido ya a nivel nacional e incluso internacional son muy, diría, ni iba a utilizar la palabra productivo, pero bueno, tenemos que concretarlo, con lo cual de momento genera una expectativa muy positiva y hemos tenido un retorno muy importante. Lo que no me gustaría en este momento, y lo digo aquí, es generar la expectativa de que ya el proyecto está terminado. El proyecto nace y el proyecto quiere contar con la colaboración de todos aquellos que puedan aportar. Por eso lo primero es abrirlo a los vecinos de Marbella, a los empresarios de Marbella, a los emprendedores de Marbella, para que ellos también, de Marbella San Pedro, para que ellos, además Guadaiza hasta San Pedro, para que ellos también determinen cuál es el futuro y cuál es el plan a aplicar en este desarrollo. Yo, sin más, le devuelvo la palabra a Javier, que seguirá presentando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. A continuación, tiene la palabra don Miguel Díaz, teniente de alcalde de La Chapa, que entre otras competencias como sostenibilidad o movilidad es delegado del Plan Estratégico y responsable, entre otras cuestiones, de haberlo puesto en marcha, el Plan Estratégico de Marbella San Pedro 2022. Pues gracias, Javier, y gracias a todas y todos los asistentes. La verdad que es un placer poder estar en una sala para hablar de un proyecto pues tan importante para el futuro de Marbella, para que pensemos juntos para hacia dónde queremos vehicular el futuro de la ciudad y bueno, ver por a tantas personas, además de distintos ámbitos, pues, con trayectoria y compromiso en la ciudad. Desde luego, desde el plan estratégico, precisamente lo que se busca, y una vez que se aprobó y se ha empezado a desarrollar, ya a hilvanar lo que es la estrategia concreta sobre el terreno, precisamente que haya espacios de participación, que haya espacios de debate social, en el que podamos repensar y diseñar entre todos y todas la ciudad de Marbella. Se habla, bueno, del Valle del Guadaiza como un área de oportunidad y precisamente con esa palabra nos quedaríamos, la de oportunidad. Es una oportunidad que tiene la ciudad y que no tiene que perder. Cuando decimos la ciudad hablamos del conjunto de la ciudadanía, del interés general y del futuro de la ciudad. El Valle del Guadaiza en sí ya fue un área de oportunidad y un área que generó riqueza con la colonia de San Pedro de Alcántara en el siglo XIX, un área que ya fue pionero también en aquel momento con la revolución industrial. Ahora tenemos la oportunidad de volver a reeditar estas situaciones, pero en el siglo XXI, ligado al conocimiento, ligado a la tecnología, a la innovación, a los nuevos campos que aportan pues, un valor añadido que además entendemos que es lo que venimos buscando desde hace mucho tiempo y necesitando en la ciudad. Una ciudad que, como sabemos, bueno, pues se ha desarrollado principalmente en el cultivo mayoritario el del turismo y sabemos que está pues, ligado a factores como la estacionalidad, factores en los que también hay en un momento dado una capacidad de acogida, de cabida en la ciudad también limitada, igual que la construcción, que también tiene sus límites con la sostenibilidad, con la habitabilidad, con la calidad de vida. Por tanto, hay que buscar mercados, espacios de desarrollo económico y también como ciudad y como ciudadanía sostenible y adecuado. Y el de las nuevas tecnologías, el del conocimiento y la innovación, sin duda que es el sector que entendemos que mejor puede armonizar con toda la ciudad que es Marbella. Y además Marbella, que ya pues en sí es una marca potente, así se ha podido configurar a lo largo de los últimos años,
es por tanto un atractivo para que otras marcas potentes, en este caso del sector tecnológico y de la innovación, puedan afincarse en la ciudad. De hecho, ya están aquí, en gran medida. Ya sabemos que a través de muchos residentes, personas que ocasionalmente o ya cada vez incluso durante largos periodos durante el año residen en Marbella y están pues vinculados, tienen su negocio principal, su espacio en otros puntos de Europa o del mundo ligado precisamente a este sector, y que por tanto tenemos esa facilidad conforme a otros destinos para que con esas tareas, y me consta que desde proyectos estratégicos lo concreto se están haciendo, pues esos encuentros. Lo que hay que hacer es abrir, igual que aquí, a la participación, a la escucha ciudadana, también a ver pues con proyectos económicos y de inversiones tecnológicas solventes, evidentemente, pues poder contactar con ellos, entablar y facilitar su implantación en la ciudad. Desde luego que además también yo creo que es una manera de generar no solamente, como decimos, empleo, por supuesto, empleo además cualificado, que tan demandado es también en nuestra ciudad, donde hay pues muchas personas formadas pues que no encuentran a lo mejor cabida con su cualificación en nuestra ciudad. Pero es también una oportunidad, como decíamos, para construir ciudad y hacerlo conforme a unos ejes claros, que son los que se definen en el plan estratégico de la excedencia, del conocimiento, de la sostenibilidad. Y aquí es donde también tenemos que ver que el Valle del Guadaiza, además de un área de oportunidad económica, de diversificación, es también un área de gran riqueza ambiental. De eso. Estamos hablando de un espacio que tiene, como es el propio Guadaiza, como un lugar de interés comunitario protegido, un lugar, por tanto, donde hay unos valores ambientales que nos van a poder hacer construir con singularidad también esa ciudad o ese espacio del conocimiento, donde nos gustará, será un lugar habitable, donde se podrá trabajar, pero donde se podrá también pues, tener un corredor verde en todo lo que es el propio Guadaiza, tenerlo de forma adecuada e integrado en ese entorno, donde tenemos pues además un valor paisajístico, lo sabemos, con toda la Sierra Blanca privilegiado, donde tenemos muy cerca un parque, el mayor del municipio, prácticamente de 9 hectáreas, un parque periurbano que también puede todo eso conformarse, además de un área de gran interés de las comunicaciones, tanto la entrada hacia el campo de Gibraltar como hacia la serranía de Ronda, hacia Málaga. Por tanto, hablamos de que hay muchos ingredientes que le pueden convertir, además, lo que en Marbella, si tiene que desarrollar una ciudad del conocimiento de la tecnología, tiene que ser especial, tiene que ser singular, tiene que ser como es la ciudad y como queremos que sea la ciudad, y por tanto no podemos modelos prácticamente de polígonos industriales o modelos que hay en otra ciudad. Tendremos que inventar también y así creo que es la reflexión que también puedo compartir, pues un parque o un espacio para el conocimiento y las nuevas tecnologías, también con esa singularidad, ese atractivo que lo haga único en nuestra ciudad. Así que por nuestra parte, yo creo que todo el equipo de gobierno estamos dispuestos a escuchar, a trabajar y a poder salvar obstáculos, que es en lo que nos encontramos en cualquier proyecto, y más, bueno, ya lo han explicado anteriormente, con el contexto en el que nos movemos tanto en lo urbanístico como en lo económico en estos momentos. Muchas gracias, Miguel. A continuación tiene la palabra el teniente alcalde de San Pedro de Alcántara, don Rafael Piña, al que agradezco su asistencia para presentar este proyecto. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes. Yo hoy, bueno, cuando me reuní con las personas que nos presentaron el proyecto, pues la verdad es que lo primero que te llega es una enorme ilusión y un sueño. La verdad es que un sueño también. Porque si se desarrolla tal como se ha previsto y con la ilusión que ustedes también que transmitíais lo habéis hecho, yo creo que es un revulsivo no solo para San Pedro de Alcántara, que lo es, sino para toda la comarca. Yo cuando me quedaba tranquilo y empezaba un poco a estudiar el proyecto, yo decía, lo casaba, ¿no?, con el nacimiento de la colonia de San Pedro de Alcántara. Y lo estudio y digo, sí, es que es lo mismo, es que continuamos en el mismo desarrollo aquel. ¿Por qué? El Marqués del Duero en aquella fecha, cuando diseña la colonia, lo primero que hace es una escuela de capataces agrícolas. Entonces, algo innovador y absolutamente moderno para nuestro país, no solo para nuestro territorio, para nuestro país. Y hoy en el proyecto va una universidad de alta tecnología, es decir, estamos continuando con aquel proyecto que nació en aquella fecha, en el año 1860. Pero cuando también ves el parque tecnológico, científico tecnológico, lo comparas con aquel proyecto inicial
Y el marqués también decidió que las primeras araos, aquellos artefactos mecánicos que se fabricaban entonces en Londres o en París, en el primer sitio donde se llevan y se ponen en marcha en nuestro país es en la colonia de San Pedro de Alcántara. Por lo tanto, casar esos dos proyectos y continuar con aquella idea en la que nace nuestro pueblo San Pedro de Alcántara, para nosotros es ilusión y un sueño. Y si encima todos los que le tenemos cariño al territorio, de alguna manera, que siempre nos hemos quejado, los sanpereños se nos ha, y creo que con todo el merecimiento, de quejican, ¿no? Porque no se hacían las cosas de futuro que se hacían en nuestro territorio. Bueno, pues hoy, gracias a esa dejadez de muchos años, nos encontramos un territorio envidiable en la Costa del Sol. No hay ninguna parcela tan importantes en todo nuestro territorio para desarrollar este gran proyecto que entendemos que es un sueño, que tienen que casar todavía muchas cosas, se tienen que unir muchas circunstancias para que al final veamos y veamos esa ilusión o ese sueño que tenemos ahí. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no lo vamos a tener? Yo creo que no solo tiene que ser una parte de un proyecto desde los que lo han ideado, desde la Junta, desde nosotros, desde los empresarios. Yo creo que este proyecto lo teníamos que hacer nuestro, de todos los ciudadanos, de toda la ciudad, porque la creación, el proyecto de crear 10.000 puestos de trabajo de alta cualificación, yo creo que tiene que ilusionarnos a todos. Encima yo creo que vivimos de algo que es fundamental, nuestro clima. Es decir, este proyecto también está aquí por nuestro clima, porque han decidido ponerlo aquí porque creen que sería un atractivo para que esos científicos, esas personas de alta tecnología, se implanten en los sitios donde van a vivir bien. Es decir, estamos seguros que si ese proyecto se pone en marcha, vendrán, no tendrán problema de decidir venirse a vivir a nuestra zona, a nuestro territorio, a nuestra San Pedro, a nuestra Marbella. Por lo tanto, algo que en el 2007-2008, cuando vimos aquel proyecto de equipamiento territorial de la Costa del Sol en San Pedro, el Valle del Guadalquivir, cuando decían de instalar una universidad, un parque tecnológico, etc., veíamos casi una utopía. Por lo menos los sanpereños estábamos muy lejos de aquello. Era una utopía. Hoy estamos más cerca de que sea una realidad. El POT ha caído, pero según mi información es fácil de solucionar los problemas que tenía el POT y espero que se puedan solucionar y que ese equipamiento se instale, quede en San Pedro, quede en el municipio de Marbella, quede en la comarca. Pero yo creo que tenemos que hacerlo extensible no solo a nuestra territorialidad, y lo está diciendo uno que es muy territorialista. Yo creo que tenemos que ilusionar también a la gente de Estepona, a la gente de Benaví, a todo el entorno, porque yo creo que esto nos da beneficio, absoluto beneficio a todos. Y preservamos un territorio que eso sí lo tenemos que cuidar. Juan Miguel Díaz y yo estuvimos ayer, concretamente, hablando con Gómez Sotano, alguien que decide, que quiere que ese territorio se conserve todavía como algo tan importante por el valor paisajístico, por los valores ecológicos que tiene. Tenemos que hacer algo y es cazar las dos cosas. Tenemos que hacer todo lo posible para que el desarrollo esté perfectamente anclado con conservar también la parte de nuestro territorio. Por lo tanto, yo desde aquí, desde mi punto de vista, desde la Tenencia de Alcaldía, por supuesto, lo hicimos privadamente y ahora lo hacemos públicamente, haremos todo lo posible para que este proyecto se desarrolle y darle las gracias a las personas que lo van a hacer posible, porque tenemos que confiar en nosotros mismos y en las personas que lo pueden desarrollar para que esto al final sea una realidad. El turismo, la construcción, imaginaros lo importante que sería para nosotros que también estuviese la innovación en el futuro. Por lo tanto, quiero desde aquí, desde mi humildad, haceros a todos que esto sea nuestro, que sea de todos, que lo desarrollemos entre todos, que no solamente sea un proyecto de alguien que lo atrae aquí y que nosotros como parte política queramos desempeñarlo, desarrollarlo. Los ciudadanos también se tienen que hacer parte del proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Tiene la palabra don José González, presidente del Centro de Iniciativas Turísticas CIF Marbella, también organizador de este evento. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias al alcalde y a los miembros de la corporación aquí presentes por recibirnos hoy aquí, recibirnos a todos. El primer día que Ángel Luis me abordó con la idea de un parque científico y tecnológico, confieso que tuve que pedirle explicaciones. Le dije, eso es como lo de Málaga. Dice, no, es otra cosa. Y me lo empezó a explicar y me transmitió su entusiasmo
y además comencé a verle rápidamente el sentido al proyecto. Pero debo confesar aquí también que no le llamé soñador porque me pareció que podría pensar que lo desanimaba. No era eso lo que pretendía, sino simplemente decirle que me parecía una magnífica idea y que había que luchar por sacarla adelante. Él, por su cuenta, como hombre trabajador que es, pues ha estado durante muchos meses, ya hace muchos meses que comenzó esta singladura, tratando de convencer a las administraciones de la bondad, de la necesidad del proyecto. Siempre ha contado con nuestro apoyo desde CID Marbella, pero bueno, pues no ha sido fácil hasta aquí y hoy es un primer paso muy importante, pero lo difícil empieza ahora y todos lo sabemos. Ahora empieza la verdadera lucha, el hacer que un sueño, como bien ha dicho Rafael, coincido contigo, esto es un sueño, el sueño seamos capaces todos de hacerlo realidad. Para ello no bastará con el empuje de Ángel Luis ni de un gran equipo que se pueda formar a tu alrededor. Debemos estar todos de acuerdo en que esto es bueno para la ciudad y todos apoyarlo, cada uno desde nuestra atalaya, desde nuestro lugar. Yo no creo que falte entusiasmo a la vista de lo que nos van a explicar, porque yo no conozco muy en detalle el proyecto, como espero que hoy se nos explique, pero ciertamente a mí lo que más me gusta del mismo, y no hablaré más de él porque para eso están aquí sus precursores, lo que más me gustó fue oír que esto no iba a ser una operación inmobiliaria en la que se iban a construir edificios a ver si se ocupaban, sino que esto era una operación de proyectos y que una vez que el proyecto estuviese bien desarrollado es cuando tendría que venir la construcción del edificio necesario para que ese proyecto pudiese tener lugar. Y eso pues fue una de las cosas que más me atrayeron desde el principio, que no creo que haya mucho futuro si tratamos de emular lo que otros parques tecnológicos han hecho con el fracaso que todos conocemos. Pero bueno, yo lo que quiero transmitir hoy aquí es que sigo entusiasmado con la idea de este proyecto y que sobre todo necesitamos entre todos empujarlo y sacarlo adelante. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan José. Cumpliendo con el programa de este evento, tenemos ahora quizás a los verdaderos protagonistas de que hoy estemos hablando de este proyecto. Se trata del grupo GEO, Gestión Estratégica y Operativa de Parques Científicos y Tecnológicos. Se creó en 2012 para poner en común los conocimientos y la experiencia de sus fundadores. La misión principal de GEO es el diseño y gestión integral de parques científicos y tecnológicos y de instalaciones tecnológicas de alta complejidad, para lo cual cuenta también con la colaboración de un grupo creciente de la sociedad. Hoy tenemos aquí presentando a GEO como coordinador del mismo a don Ángel Luis Gonzalo Pérez, con un amplio currículum que no es posible mencionarlo entero. Sí se puede destacar que el señor, él tampoco lo hará porque hay que decir que es una persona muy humilde, pero bueno, se puede destacar que el señor Gonzalo es ingeniero superior de telecomunicación y entre otros cargos ocupados de comisario del pabellón de España en el año 92, presidente del Instituto de la Ingeniería de España, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, subdirector general de Telefónica y director general del Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Alcalá de Henares de Guadalajara. Le invito a subir a la mesa a las autoridades a bajar para que puedan ver el proyecto que va a visionar aquí y invito a Luis Gonzalo a subir a la mesa para que nos explique de su experiencia que va a revelar. Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por su presencia.
muchísimas más gracias a las personas que acaban de intervenir y que gracias a cuya generosidad comunicativa prácticamente me han dejado ya sin espacio para presentar el proyecto, porque yo lo que pretendía esta tarde era convencerles de que este proyecto merecía la pena, pero me han convencido ellos a mí, así que ahora voy a actuar con mucha más seguridad en lo que les voy a decir. En primer lugar, queremos dejar bien claro en nombre de todas las personas que componen GEO, que, como ya se ha dicho, pero lo quiero subrayar, efectivamente esto es un proyecto, esto no es una promesa, esto no es una ocurrencia, esto no es un invento, esto es un proyecto, ni más ni menos. Ni más porque todavía no está garantizado que se vaya a poder hacer, porque todavía no está financiado, porque todavía los primeros pasos que necesariamente tienen que dar administraciones públicas, como luego explicaré, no están dados, aunque sí existe un claro convencimiento de que esto merecería la pena hacerlo, pero en definitiva, insisto, no es todavía una realidad. No hay tampoco cuentas corrientes llenas de ceros, ni en dólares ni en euros para llevarlo a la práctica, pero sí que las personas que hemos gastado ya 3 años y medio largos en recopilar información, recopilar nuestras propias experiencias profesionales, comprobar cómo se hacen estas cosas en el mundo, etcétera, estamos razonablemente convencidos de que, puesto que se ha hecho con éxito en algunos lugares, y luego enseñaré un caso de éxito concreto, ¿por qué no se va a poder hacer aquí? Naturalmente que se puede hacer aquí. De manera que no es más que un proyecto, pero tampoco es menos. Es algo muy trabajado, muy cuantificado, muy elaborado y con muchos planes por debajo que no es necesario, vamos, no es necesario, no, que no es posible explicar en una sola sesión, ni muchísimo menos. Como digo, dado que ya algunos de los objetivos de esta presentación han quedado prácticamente cubiertos por el generoso apoyo y la generosa acogida que ha tenido en los representantes políticos de la ciudad, voy a tratar de ir lo más deprisa posible en la presentación del proyecto, porque en la última prueba que me he hecho a mí mismo en casa antes de venir necesitaba 52 minutos para hacerlo. Les prometo que no voy a estar 52 minutos, tendré que dar algunas zancadas. Y para eso viene bien la cultura de los 140 caracteres en la que estamos todos inmersos. Y aquí, en esta primera diapositiva, que por cierto solo tiene 112, incluida la fecha, está todo. Poco más se puede decir ya. Marvelab. ¿Por qué Marvelab? Bueno, Marve está claro por qué. Desde los romanos, que lo llamaron de otra manera a esta ciudad, para acá, se viene llamando de esa forma. Cuentan las crónicas que los musulmanes lo llamaban de muy distintas maneras, Marvilia, Marvelia, y hubo un cronista que nos recoge el señor Alcalá en su magnífica obra sobre la historia de Marbella, que decía que lo llamaban en ese momento Marvelah, acabado en H. Bueno, esa H la cerramos un poco y es una B, no en el caso de la mayúscula, pero sí lo hacemos con una B minúscula, de manera que también estamos enlazando con aquello. ¿Y por qué lab? Bueno, la sílaba sugiere que efectivamente algo de investigación, algo de innovación, alguna idea nueva se va a querer hacer, como se hace normalmente en los laboratorios. Por eso hemos puesto ese nombre, que nadie ha rechazado, por cierto. Es una ciudad, ojo, lo que pretendemos es hacer una ciudad dentro de una ciudad. La ciudad de Marbella es lo que es, luego hablaremos de ella, de sus ventajas y de sus inconvenientes, que también los tiene, pero dentro de ella cabe una ciudad de la innovación y el conocimiento. Y es una ciudad que tendría 2 barrios, el barrio tecnológico, científico y el barrio universitario. Es decir, necesitamos el conocimiento naturalmente se acumula, se ensancha, se transmite, se enseña en las universidades, fundamentalmente. Por lo tanto, es muy importante poder traer una universidad de suficiente nivel y suficiente prestigio que cubra las áreas de las que luego hablaremos más adelante, que podrían ser muy importantes para hacer una transformación de la economía y del futuro estratégico de esta ciudad. Es, como digo, muy importante porque sin eso es muy difícil atraer empresas
que vengan aquí a producir innovación, sobre todo empresas internacionales importantes, líderes en sus sectores, que pongan esta ciudad en el mapa mundial, porque tenemos que hablar en términos globales todo el tiempo. De manera que para tener el conocimiento es necesario una implantación universitaria de suficiente nivel y amplitud. Y para tener la investigación hace falta lo que normalmente significa el concepto parque científico y tecnológico. Si volvemos atrás a la misma diapositiva, a los 112 caracteres, entonces vamos a ver qué queremos decir con innovación, puesto que con conocimiento yo creo que ya ha quedado claro. Y esta es la clave de todo, este es el concepto básico que espero que no les aburra el que me extienda un poquito en él, porque es alrededor del cual pivota todo este proyecto y pivota toda la trascendencia estratégica que pueda tener una cosa así en una ciudad como Marbella. Y eso es lo que ocurre dentro precisamente de un parque científico y tecnológico propiamente dicho. Una acumulación de talento científico y una acumulación de talento empresarial. El talento científico por separado, grandes centros de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las universidades, etcétera, desgraciadamente en nuestro país tiende a quedarse en los archivos de las universidades, en los archivos de los institutos del Consejo, desgraciadamente. Una parte significativa del conocimiento y del científico y del avance científico que se produce en esos sitios sirve para producir muchísimas publicaciones de los universitarios en las revistas más prestigiosas del mundo y casi nunca, o muy pocas veces, no quiero ser tan derrotista, sirve para convertirlo en mejorías de productos, de servicios y en mayor generación de riqueza. En un parque de esta naturaleza bien concebido y bien gestionado, de lo que se trata es de, una vez que tienes talento científico suficiente, aportar talento empresarial también suficiente. El talento empresarial le suele ocurrir casi lo contrario, al menos sigo hablando del modelo español, porque no ocurre así en otros países, que está demasiado preocupado y demasiado enfrascado en su día a día y no muchas veces tiene el tiempo, los recursos y probablemente ni siquiera la inclinación de volcarse a adquirir conocimientos científicos y tecnológicos para mejorar su propia empresa. Cuando los pones juntos de una manera programada, consigues que los avances científico-tecnológicos se transfieran del mundo investigador al mundo empresarial, es algo mágico, como cuando se hace un experimento en un laboratorio de química. ¡Plof! De repente aparece una cosa de otro color y de otro aspecto que llena de satisfacción al que está haciendo el experimento. Y eso es lo que se llama precisamente innovación. Voy a ir primero... hace ya muchísimo tiempo que se empezó a definir lo que era la innovación, pero fundamentalmente fue allá por 1942 cuando Schumpeter lo elevó a una categoría más amplia que lo que normalmente se entiende por innovación en una empresa, y dijo que era un proceso de transformación económica, social y cultural. Eso, aplicado a una empresa, no siempre tiene sentido, aplicado a un sector sí, y desde luego aplicado a una ciudad, por supuesto que también. Pero ya las personas que ha habido antes han hablado precisamente de todos esos aspectos. Mejora la economía de una ciudad, mejora el ambiente social y la participación social en las decisiones y en la producción y distribución de la riqueza, y por supuesto eso siempre se transmite en una nueva cultura, que en este caso podríamos decir que en España en general, y por lo tanto Marbella está en España, creemos que hace falta un paso ya decidido de la cultura de la especulación a la cultura de la innovación. La primera es más pasiva, se basa en informaciones privilegiadas o se basa en personas que tienen una información que no siempre tiene por qué ser de origen no legal, ni muchísimo menos, y que consiguen posicionarse en un sitio antes que los demás y lo aprovechan, mientras que la de la innovación es un proceso más profundo, más enraizado y que transforma más a la propia sociedad y en este caso a la propia ciudad. Si hablamos de empresas, la innovación puede ser de muchas maneras. Puede ser simplemente una innovación de producto, todos sabemos lo que eso quiere decir, pues se mejoran las prestaciones de un producto, su precio, su adecuación al mercado, etcétera, etcétera. Eso lo hacen casi todas las empresas y casi a diario.
Puede ser una innovación de un proceso industrial, de un proceso de prestación de un servicio. También ocurre bastante frecuentemente y también a diario. No siempre con aportación de nuevos conocimientos y nuevas tecnologías, porque a veces no hace ni siquiera falta. También puede ser una cuestión de innovación en la organización. Por ejemplo, en España ahora se están dando algunos casos en grupos empresariales muy importantes y que todavía no transfiere al exterior esa sensación, como puede ser, por ejemplo, el grupo del Banco Santander, en general en todo el sistema financiero, donde se está produciendo Ana Patricia Botín, después de heredar el cargo de presidenta, hizo unas modificaciones en algunas personas del organigrama, pero ahora ella, que es muy conocedora de lo que puede y debe ser el futuro de una entidad financiera de ese calibre, está produciendo una profunda transformación en la organización, porque pretende que el grupo empresarial Banco Santander en el mundo sea de las primeras entidades financieras que trabaja absolutamente en digital en todos sus productos, procesos, marketing, manera de organizarse, todo. Es una lucha sin cuartel con otras entidades de otro tipo y la está llevando a la práctica con una transformación, insisto, profundísima en la organización. Pero lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, en Telefónica, donde yo estuve hace años, algún tiempo. Al ser una empresa basada en la tecnología, siempre ha tenido que estar en un proceso continuo de innovación organizativa, de gestión, etcétera. Pero el cambio de presidente que se ha operado recientemente va a producir todavía un salto mayor en la manera de organizar la empresa y, desde luego, de gestionarla. Me pregunto si alguna otra empresa, por ejemplo, de ámbito andaluz, con gran éxito en el mundo y que ahora está en grandes dificultades, hubiera operado una fuerte innovación en la gestión hace tiempo, pues las cosas habrían ido de manera diferente, porque en cuanto a producto, proceso, etcétera, sí que fue una empresa con éxito. Quiero decir con esto que la innovación está en el centro del crecimiento y en el centro de la evolución. No tienen ustedes más que mirar alguna de las muchas clasificaciones que la revista Fortune, por ejemplo, hace de las grandes empresas y grandes grupos empresariales del mundo, para darse cuenta que hace 3 meses que yo consulté una de ellas, que es de las más significativas, que es la clasificación de las empresas de acuerdo con su valor bursátil, es decir, con el valor que le adjudican las personas que quieren invertir en esa empresa o que le quieren prestar dinero. Pues bien, de la última clasificación de hace 3 meses, y esto con los cambios de la bolsa cambiará todos los días, de las 7 primeras empresas del mundo, 5 son empresas básicamente tecnológicas y que deben su éxito a la innovación continua, que en algunos casos empezó, como se dice en esa leyenda urbana que por lo visto es falsa, en un garaje de California, y en otros casos en un instituto o en un centro de investigación. Pero en todo caso, insisto, ahí tenemos, en primer lugar, tenemos a Apple, en segundo lugar a Google, que en la bolsa se llama de otra manera, en tercer lugar, si no recuerdo mal, está Microsoft, en cuarto lugar hay una empresa, hay un conglomerado financiero, en quinto lugar está Amazon y en sexto lugar está Facebook, de manera que estamos hablando de empresas genuinamente innovadoras, solamente innovadoras, pero claro, ser innovador hoy en día con las tecnologías de las que se dispone, de las telecomunicaciones, de la informática y de la electrónica, es ser innovador en todo el mundo de un solo golpe. Estamos globalizados. Lo que se le ocurre a una persona en una casa de una calle de Marbella, a través de las redes, puede acabar siendo una innovación mundial. Y ojalá que seamos capaces de promover muchas de esas, aunque algunas ya hay. ¿Qué es lo que ocurre entonces con la innovación? Pues evidentemente, al introducir procesos de innovación en todas o en algunas de las áreas que he citado, se mejora la competitividad. Es decir, se está en mejores condiciones de competir con los competidores. Al mejorar la competitividad, indudablemente se produce un crecimiento. Si yo me he puesto en una posición mejor que mis competidores, voy a crecer en el mercado en el que esté. Si voy a crecer, normalmente, a pesar de las leyendas urbanas sobre la robótica, generaré más empleo. Y déjenme no explayarme, sino simplemente dar un apunte de lo de la leyenda urbana de la robótica, es que se está hablando ahora muchísimo y como vivimos en la sociedad
en que la comunicación se hace, como digo, con 140 caracteres o 20 segundos de un corte de telediario o de una emisora de radio, pues no da tiempo a explicar las cosas. Y en la conciencia social, en el imaginario de muchas personas, se van anclando una serie de prejuicios que pueden ser muy negativos a la hora de la verdad. El empleo está creciendo en el mundo desde hace muchísimo tiempo y se han producido ya al menos 3 revoluciones industriales y estamos en la 4ª. Y por muchas revoluciones industriales que se produzcan, en este caso debido al uso intensivo de las tecnologías llamadas TICs, para producir esas revoluciones y sus consecuencias hace falta muchísimo empleo. El problema es de la calidad del empleo y el problema es de la calidad del puesto de trabajo del empleo, que va subiendo. Si queremos competir con las manos de obras baratas que se acaban de incorporar al planeta, digamos al mercado mundial, como la India, China y algunas más que faltan, como por ejemplo todo el continente de África, que se nos olvida que existe, no se nos olvida por los hechos desgraciados que vemos casi a diario, pues si sumamos todo eso, se va generando cada vez más empleo. En un sitio localizado puede ocurrir que se deslocalicen unas industrias en un momento puntual y allí sí que haya una bajada de empleo como la que hubo en Marbella en 1866, según describe extraordinariamente bien la tesis doctoral de don José Bernal, que no le veo, pero que estaba aquí hace un momento, y que describe un sexenio en el que las ferrerías se cerraron y de los 5.600 habitantes que había entonces en Marbella, pues un 30% dependían de las ferrerías y se tuvieron que empezar a dedicar a otras cosas. Por cierto, hay algo mágico en todo esto, gracias a que contamos los seres humanos las cosas con los dedos de la mano, es decir, de 10 en 10. Y es que ahora hace 150 años del momento en que se cerró una etapa industrial en Marbella y podríamos estar, según las personas que me preceden, que han sido más ambiciosas que yo en esa idea, en los albores de una nueva reindustrialización de Marbella, pero esta vez con industrias limpias, con industrias globalizadas y con industrias como las que proponemos aquí. De manera que genera el crecimiento más empleo. En la medida que hay más crecimiento y más empleo, hay más riqueza, tanto para los emprendedores empresariales como para los empleados, y la mayor riqueza conduce a mayor prosperidad y, si me permiten un toque un poco cursi, a mayor felicidad. Pero es que los seres humanos, que somos bastante irracionales muchas veces, no nos atrevemos a decir que en realidad lo que buscamos es la felicidad en este planeta, pero queda mal decirlo, así que lo digo yo por todos. Volviendo a los 112 caracteres, es un proyecto, nada más que un proyecto y nada menos, ya lo he dicho antes, es un proyecto, no es una realidad todavía y esperemos que lo sea. Es ambicioso, pero no es utópico. Luego diré que hay casos en donde algo así se ha hecho y se ha hecho con éxito. Y es de carácter estratégico, y esto es muy importante. Es de carácter estratégico y creemos, y esto lo decimos el grupo nuestro modestamente y con el máximo respeto hacia la ciudad, creemos que una ciudad como esta, una ciudad como Marbella, con su historia típica y propia de los últimos al menos 2 o 3 décadas, necesita efectivamente un proyecto de carácter auténticamente estratégico para abrirse al mundo de una vez por todas, porque creemos que la historia reciente de Marbella la ha conducido, por haber tenido mucho éxito fulgurante en un momento dado, a un ensimismamiento estratégico, permítanme que lo llame así. Se ha encontrado un ombligo que le ha gustado muchísimo y, a pesar de que el ombligo se esté arrugando, se lo sigue mirando. Y sin embargo el mundo funciona por otros lados. El mundo funciona globalizado, las empresas, las ciudades, los países trabajan en red y todos aportan a la innovación universal y al crecimiento universal, unos más y otros menos. Hemos visto, mirando revistas como Fortune, que en Estados Unidos aportan mucho más, pero bueno, con una calidad de vida que nosotros no queremos perder, y por lo tanto en Europa aportamos menos porque tenemos otros valores que queremos preservar. Pero tiene un carácter estratégico y Marbella necesita, y lo ha entendido así, un proyecto de carácter estratégico. Además es estratégico porque hemos procurado que lo sea, porque en estos años de
no de negociaciones, pero sí de reuniones y de tomas de contacto con, por ejemplo, la Junta de Andalucía, con el propio Ayuntamiento de la ciudad, con universidades y con grandes empresas, hemos visto que cualquier cosa que se hiciera aquí era imprescindible que se encajara en las grandes estrategias que nos afectan como ciudad dentro de un país y dentro de una Unión Europea. Por ejemplo, a la estrategia más general de Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenido e integrador. Como no tengo más tiempo, me gustaría, pero no me puedo entretener en sacarle jugo a esas tres palabras, pero como se dice cuando alguien escribe un artículo o un libro, se lo dejo a la inteligencia del lector, en este caso del escuchante, si me permiten llamarles así con el máximo respeto. También dentro de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología de la Innovación, es decir, la estrategia del Gobierno Central de la Nación, que si bien está bastante bien formulada y aparentemente bien dotada, sin embargo, su aplicación ha sido muy deficiente, como todos sabemos, y ha provocado, entre otras cosas, que muchos de nuestros emprendedores, tanto científicos como empresariales, tengan que irse a ejercer sus habilidades en otros países. Del que ya se ha hablado aquí, que es responsabilidad de los organismos, fracasaron estrepitosamente porque nacieron con una operación fundamentalmente inmobiliaria en un terreno como este, donde no cuentan para centrarte en unas áreas de conocimiento que afecten a unos sectores. Entonces, en España no solamente tenemos aeropuertos sin avión, montones de parques tecnológicos sin proyectos, o casi sin proyectos. Siempre que tengamos la garantía de que ya podemos iniciar. Sabemos que este tipo de proyectos, por mucho que hagas un plan de negocios atractivo, seguridad jurídica, si no primero unas acciones públicas para... Hemos hecho muchas reuniones no solamente con el Ayuntamiento de la ciudad, sino sostenibles. Si no hay suficiente empeño empresarial privado, economía globalizada, no hace falta decir más, en redes globales, un proyecto de esta envergadura no es ni de una legislatura política, ni de un nivel, ni de que cambie un curso universitario, ni de que cambie una legislatura, no se empiece siquiera. ¿En qué áreas de conocimiento? Pues me gusta, porque dice tecnologías de la información y la comunicación, a mí en realidad en este momento están transformando absolutamente el mundo. En general, estuve precisamente